Para finalizar, haremos alusión muy brevemente a los principios generales del derecho penal internacional. Digamos que dos de ellos serían los que por lo pronto, y en atención a que no los decantamos en la sesión presencial, sería interesante referirse. Primero, el ne bis in idem, es decir, la misma dinámica del Estatuto de Roma plantea que nadie puede ser investigado dos veces por el mismo delito. Miren que acabamos de decir en admisibilidad que si el Estado ha investigado, la Corte sí puede investigar cuando ha habido falta de voluntad. Y por otro encontramos el ne bis in idem, según el mismo Estatuto de Roma, no se puede investigar a una persona que ya haya sido juzgada. Pues eso hay que interpretarlo y entenderlo conforme al 17, porque cuando el Estatuto de Roma habla del principio de ne bis in idem, dice: no vamos a investigar a quien haya sido investigado a menos que esa investigación se haya hecho, por ejemplo, con el propósito de sustraer al acusado de responsabilidad penal. Entonces vean cómo es el ne bis in idem, que en principio uno se preguntaría, pero ¿cómo así? Si el artículo 17 dice: se puede investigar aun cuando el Estado ha investigado por falta de voluntad, y hay un principio general irrefutable, que es el del ne bis in idem, no voy a ser juzgado dos veces por el mismo hecho. La Corte dice, en interpretación, o el Estatuto de Roma más bien, en concordancia con el 17, listo, hay un ne bis in idem, pero se rompe en la medida en que esa investigación haya sido dirigida, por ejemplo, a evadir la responsabilidad penal del acusado. Dos, y debe quedar muy claro, el principio nullum crimen está revestido en el Estatuto de Roma con 4 características, es decir, para que alguien sea investigado conforme a el sistema adoptado por el Estatuto de Roma, debe tratarse primero de una ley escrita, es decir, que esté en el Estatuto de Roma. Aunque bueno, el sistema de fuentes me puede llevar a otra discusión, pero por lo pronto, y como es una aproximación para ustedes que hasta ahora se asoman en el ámbito del derecho penal internacional, pues sería interesante entender que ese principio es esencial. Norma debe ser inexorablemente escrita. 2, debe ser previa. No se puede juzgar a nadie si la norma no ha sido promulgada antes de que el hecho ocurra. Y sabemos que el Estatuto de Roma pues entró en vigor julio del año 2002. En consecuencia no puede investigar hechos ocurridos con anterioridad. 3, debe ser cierta. Debe estar claramente determinada y debe ser de carácter estricto, es decir, se proscribe, se prohíbe la analogía. Eso, digamos, es un referente interesante a la hora de razonar conforme a los principios. Obvio, hay un sistema de fuentes que también es como argumento necesario a la hora de abordar los principios sobre esta materia. El artículo 21 del Estatuto de Roma consagra un sistema de fuentes, es decir, cuáles son las fuentes a las cuales acuden los jueces y la fiscalía a la hora de presentar sus argumentaciones. El sistema de fuentes está vertido de la siguiente manera. ¿Qué es lo que debe aplicar el juez? Primero, el Estatuto de Roma. Lo que no esté regulado en el Estatuto de Roma buscará en los elementos de los crímenes y las reglas de procedimiento y prueba. Lo que no esté ahí lo buscarán los principios generales de derecho internacional, tratados aplicables sobre esta materia, incluso el derecho de los países en los cuales se aplicaría esa situación, siempre y cuando sean compatibles con la normatividad del Estatuto de Roma. Los pronunciamientos judiciales previos es una fuente secundaria, no obligatoria, según el Estatuto de Roma. Y toda esa interpretación de este sistema de fuentes debe hacerse conforme a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Es decir, desde el punto de vista hermenéutico debe interpretarse ese sistema de fuentes a partir de las consideraciones que subyacen del seno de la hermenéutica de los derechos humanos. Eso es, digamos, en conclusión, lo que, en tratándose de esta primera aproximación al derecho penal internacional,
resulta menester. Muchas gracias.